el imputado no prestará declaración. Al menos 4 personas murieron en un ataque perpetrado por hombres armados contra un convoy del consulado de ese país, en el sureste de Nigeria. Mortal ataque a convoy estadounidense. Santos Laguna emitió un comunicado con la lista de jugadores que no seguirán en el segundo semestre del año, donde figura el paraguayo. El delantero Cecilio Domínguez no sigue en el albiverde. Ya estamos con ustedes para iniciar el informativo, el noticiero central aquí por Canal 9 Noticias. Por supuesto, un resumen completo de las principales informaciones de esta jornada miércoles con una temperatura de 26 grados. Agradable, pero por momentos el sol desaparece, aparecen algunos nubarrones, Mercedes. ¿En serio? Sí, estando en una empresa ahí encerrado. Desde el ventanal se observa. Vos sabés que yo todo el día vi bastante soleado, lindo, hasta caluroso a la tarde, ¿eh? Se siente así como un calorcito, pero ¿a vos no te parece que la casa adentro está siempre más fría que afuera? Ya llega un momento en el que adentro tenés frío, pero salís y ya empezás a sacarte los abrigos. 26 grados 4 la temperatura, cielo parcialmente nublado en este momento. Vemos imágenes de lo que pasa en la costanera. Ahora la humedad es del 41%, viento del noreste a 18 kilómetros en la hora. Para esta noche vamos a compartir una noche con el cielo también parcialmente nublado. 17 grados aproximadamente la temperatura, un poquito fresca ya la noche. Vamos al pronóstico extendido porque para los próximos días vamos a tener jornadas con amaneceres frescos, pero tardes cálidas a calurosas inclusive. El día de mañana, jueves, mañana es 18. Jueves 18, mínima de 15, máxima de 29 grados. Siempre la sensación térmica ya es un poco más alta, por eso ya sería calurosa la tarde. Para el viernes, mínima de 16, amanecer fresco, máxima de 29 grados. Y las lluvias llegan el sábado y el domingo. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra subió de vuelta el dólar hoy. En la compra 7.190, en la venta 7.260. El euro en la compra 8.100, en la venta 8.350. El peso argentino de 13 guaraníes pasó a 14 guaraníes en la compra, en la venta 18. El real en la compra 1.380, en la venta 1.450. El próximo lunes, a partir de las 8 de la mañana, Rafael Esquivel, alias Mururú, senador electo, va a afrontar juicio oral y público en Ciudad del Este. Está acusado por robo y coacción grave tras ser sindicado como el líder de una turba que tomó por asalto una propiedad privada en la zona de Itacuri. El 5 de mayo se había programado el comienzo de este enjuiciamiento público, pero la audiencia tuvo que ser suspendida debido a que Rafael Esquivel, más conocido como Mururú, se encontraba presuntamente con problemas de salud, según sus abogados defensores. ¿Recuerdan a Gordito Lindo? Tenía un apodo bastante particular y de hecho que su actuar también lo es. El juez de garantías, Raúl Florentín, elevó a juicio oral y público la causa penal contra César Ramón Ortiz Sosa. Ese es el nombre original de Gordito Lindo o Gordo Capiatá. Fabio Rolón Figueredo y Lidia Rosana Benítez también están investigados en esta misma causa. Están acusados por presunta asociación criminal, liberación de presos y frustración de la persecución y ejecución penal. Él había intentado salir de la cárcel disfrazado, vestido como mujer por la puerta principal, con bolso en mano, esperando que nadie se percate de su actuar. Intentaba salir por la puerta principal. Esto pasaba el 29 de mayo del año 2022, el año pasado, ahora va a ser un año. Según la acusación fiscal, Gordito Lindo era el líder de la organización criminal y daba las instrucciones a Víctor David Paredes Benítez, alias Rosita, quien coordinaba el plan de fuga
Mientras tanto, Fabio Rolón Figueredo y Lidia Rosana Benítez tenían la función de equipo de traslado una vez que él esté fuera de la penitenciaría. Es un modus operandi. Primero utilizan un vehículo y kilómetros después abandonan ese y suben a otro como para poder despistar. Así era detenido, vestido todavía con ropa de mujer, con una peluca. Era fotografiado cuando le ingresaban nuevamente a la penitenciaria. Él salió, pero a una cuadra ya lo estaba esperando la policía. Sí. Y resultó humillante su fuga. Pero vos te acordás en esta época, cuando esto se develó, allí nos dimos cuenta de que no era la primera vez que una persona salía vestida de mujer, sí, sino que otro ya se había fugado con estas mismas características femeninas. Sí, recuerda que aquel joven que incluso pidió hablar con la compañera Blanca López. Sí. Él mismo fue. En la clandestinidad. Sí, desde la clandestinidad. Hizo vivas a loas a... ¿Cómo se llama? El Clan Rotela. Clan Rotela. Y hablando de la cárcel de Tacumbú, hoy ingresó el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, luego de cumplir 10 días de encierro en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. El exfuncionario está procesado por cohecho pasivo agravado y presunto lavado de dinero junto con Alberto Ayala Couve, o Couve Ayala, quien está imputado por soborno y también por lavado de dinero. El exministro cumplirá prisión preventiva. Esta orden fue dictada por el juez penal de garantía José Agustín del Mas. Joaquín Roa, según el reporte, deberá permanecer al menos 48 horas en el área de admisión y luego pasará a cumplir su prisión preventiva en el sector destinado para personas de la tercera edad o, por qué no, en otro reclusorio, atendiendo que la distribución o los encierros ya corren por cuenta de las autoridades penitenciarias. El ex candidato a la presidencia de la República, Paraguayo Cubas, va a seguir guardando reclusión, entre comillas, o por lo menos privado de su libertad en la agrupación especializada de la Policía Nacional. No será trasladado a ninguna otra penitenciaría del país. Esto sin plazo determinado, según el juez penal de garantías, Julián López. Él debe resolver sobre los recursos planteados por la defensa contra la imputación del Ministerio Público. Paraguayo Cubas fue imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos institucionales y resistencia. Apoderados de la concertación nacional, por lo menos eso alegan, también del PLRA y de la Alianza Nacional, radicaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que rechazó la apertura del sobre número 4, correspondiente a las elecciones del pasado 30 de abril. Recordemos que el pasado 11 de mayo, el TSJE decidió no allanarse el pedido de varios sectores políticos, argumentando que no corresponde la apertura del sobre número 4 porque se estaría incurriendo en lo que conocemos como el recuento de votos y por principio y por ley electoral ese recuento solamente puede hacerse en público y por única vez, es decir, en la misma mesa de votación. La Cámara Baja hoy sancionó un proyecto de ley que ayuda en varias etapas a las personas que tienen una adicción. Es un proyecto de ley que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio nacional. Esta es una iniciativa del diputado Tony Apuril. Tiene como objetivo articular acciones para el abordaje integral de las adicciones, por ejemplo, el tratamiento, pero que primero la prevención, después el tratamiento, después la integración social, son diferentes etapas. Todo esto va a tener una vigencia de 3 años a partir de la promulgación de la norma. El proyecto también establece como órganos de ejecución al Ministerio de Salud,
la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio de Educación y Ciencias. Ahora pasa al Ejecutivo, a ver si el presidente de la República promulga o veta este proyecto de ley. Vamos a hablar de la causa penal que fue abierta contra el ex fiscal adjunto Patricio Gaona por acoso sexual. Esta causa se extinguió luego de un importante acuerdo económico con la víctima, con la denunciante, según informó el propio Ministerio Público. Las agentes Teresa Sosa y Sonia Mora representaron a la Fiscalía en la audiencia realizada en el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Mirko Balinotti. Según se informó, el juez resolvió extinguir la acción a instancias de la víctima, ya que el acusado reparó el daño ocasionado con su conducta. Al mismo tiempo, ambas fiscales cuestionaron la tardanza, la demora que hubo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver las múltiples acciones, los múltiples recursos planteados por la parte acusada. Esta mañana, muy temprano, se llevó a cabo una requisa en la Penitenciaría Regional de Emboscada. Un minucioso trabajo el que hicieron los agentes policiales con una fuerte dotación, inclusive tuvieron que sacar a los reos al patio del penal mientras ellos revisaban celda por celda. Se incautó una gran cantidad de elementos prohibidos que por supuesto ponían en riesgo la seguridad del centro penitenciario. Encontraron, por ejemplo, como vemos en imágenes, armas blancas de fabricación casera y una importante cantidad de equipos de telefonía móvil. Casi todos tenían un teléfono celular, por supuesto, con su cargador correspondiente y algunos accesorios, hasta auriculares. Afortunadamente, el operativo se llevó a cabo sin ningún incidente. Si bien el Ministerio de Salud informó de un importante descenso en cuanto al número de casos positivos de chikungunya en el Hospital de Clínicas, se habla de al menos 700 pacientes afectados por chikungunya en fase subaguda. Una gran cantidad refirió que inició con dolores generalizados y fiebre corta de al menos 2 días de duración. De la misma manera, los especialistas observaron que la mayoría de estos pacientes volvían a presentar dolores articulares, artritis y dolores musculares. La doctora Janina Ginde comentaba que llegaron a tener un gran flujo de entre 27 a 40 pacientes en horas de la tarde, 3 veces por semana. Es impresionante la cantidad de consultas por cuadros respiratorios que se están realizando en los diferentes hospitales del país. No solamente adultos, sino también consultas pediátricas. Por eso el Ministerio de Salud recomendó la vacunación. Es fundamental contra los virus respiratorios, teniendo en cuenta esta época del año en la que por lo general se ve un aumento considerable de virus respiratorios. Se dispone actualmente de varias vacunas pediátricas. Están disponibles a partir de los 6 meses en adelante. También continúa la campaña de vacunación de invierno. Te puedes aplicar la vacuna cuadrivalente contra la influenza, la vacuna bivalente anual contra el COVID-19. La del COVID-19 está a partir de los 12 años habilitada. Y la vacuna Neumo 23, que está dispuesta para personas con más de 60 años que no hayan recibido esta dosis en los últimos 5 años. También hay que decir que la influenza puede presentar cuadros graves, incluso puede producir la muerte. Por eso es importante vacunarse. También lo recomendable es que sigan con cuidados básicos. Por ejemplo, el lavado de manos, que tiene que ser constante. Tenemos que ventilar los ambientes cerrados principalmente. Y el uso de alcohol puede ser en gel o inclusive con un rociador para prevenir un contagio masivo. Estas imágenes de circuito cerrado nos llegan desde la zona de Ñemby. Fíjense cómo un joven se va cargando una mochila, va ingresando a un domicilio
observa todo lo que puede llevarse y lo primero que agarra, una motocicleta que estaba en la casa. Aparentemente el dueño de la vivienda se percató del movimiento y descubrió al ladrón con las manos en la masa. Repetimos, esto ocurrió en la zona de Ñemby. Miren esta pelea, porque este video llegó al departamento de prensa y se puede observar la pelea entre estos vecinos. Esto pasaba en la zona de Areguá, específicamente en el barrio San Miguel. Un grupo está escuchando música, pero el volumen de la música es muy alto y molesta a los demás vecinos que después se ven involucrados en esta pelea porque el otro cruza, cansado de escuchar la música a todo volumen, y le da un golpe de puño importante. Vamos a escuchar el video. Ni siquiera durante la pelea Aníbal no se bajó el volumen de la música. Ni siquiera eso les motivó a bajar un poco el volumen y a socorrer al hombre que estaba siendo brutalmente golpeado en el suelo. Están cansados los vecinos porque dicen que esto no es que se da 1, 2 noches esporádicamente, sino se da prácticamente todos los fines de semana. No se puede descansar, hay gente que tiene que trabajar y el que se queja finalmente es el que termina siendo golpeado. Y allí nomás, al costado de la ruta. O sea, el que se queja es el desubicado. Claro, imagínate. El inadaptado, el antisocial. El antisocial es el término correcto, el antisocial. El antisocial, el aburrido. El aburrido. El que te quiere ahogar la fiesta. Sí, tal cual. Y la Cámara de Diputados, esto se trató del día de hoy. Los diputados rechazaron y enviaron al archivo un proyecto de declaración con el que se pretendía instar a la Fiscalía para incautar y extraer datos de los teléfonos celulares del expresidente Horacio Cartes, del ex titular del Interior, Tadeo Rojas, y del excomandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, digo bien. Teléfonos celulares que utilizaban cuando ocupaban estos cargos y cuando se producía lo que conocemos como la quema del Congreso Nacional, ocasión en que fue muerto en la sede del PLRA el joven Rodrigo Quintana. Según los que defendían este proyecto de declaración, la pericia de estos 3 teléfonos podría permitir saber quién fue el que ordenó el atraco a la sede de los liberales. Sin embargo, los que estuvieron en contra de este proyecto dijeron que se está ante una intromisión al trabajo de la Fiscalía, como así también del Poder Judicial. Siempre me he puesto a disposición del Ministerio Público, no tengo absolutamente nada que ocultar, pero considero que este proyecto de ley deviene a un estado, digamos, improcedente, además de extemporáneo. Y si el Ministerio Público, dentro del proceso que sigue, entiendo, abierto, considera, pues lo hará en su momento. Ya que estamos en la intromisión a un órgano que de por sí debe representar a la ciudadanía, vamos a ver un poco el celular de la colega que en la plenaria del directorio del PLRA dijo que coimeaba con otros miembros del directorio del Partido Liberal. Pues ya Yejana Viroreí, presidente, rotundo no a esta barbaridad que quieren cometer. O si no, vamos a entrar todo en la bolsa, vamos a poner todos nuestros celulares a disposición. Todo lo que hemos pedido, seguramente. Todo lo que pedimos en embajadas, consulados. Todos los tráficos de influencia que se hizo en esta Cámara. Vamos a sacarnos la careta. Acá no hay ni una intromisión de un poder del Estado a otro poder del Estado. Acá no hay nada jurisdiccional que tampoco las abogaditas y abogaditos
traten de confundir con eso. Simplemente dice instar. Y les quiero recordar que Rodrigo Quintana no es una calcomanía, no es una remera, no es un viaducto. Es un hijo, es un padre, es un amigo, es una persona que perdió la vida por la orden que dio alguien y necesitamos saber quién dio la orden. La corrupción, el asesinato a un joven que fue a defender la Constitución Nacional extemporáneo. Pero la impunidad y la corrupción sí puede seguir. Taipori problema. Ya, presidente. Eso puede seguir 100 años. Y a actores opositores rápido quita oficio el Ministerio Público para que se le incaute el celular y se haga una extracción de todo lo que hay ahí. Vamos a cambiar de tema. Miren la manera brutal en la que golpearon a este hombre ya mayor de edad que estaba al costado de un local comercial, totalmente indefenso. Él sufrió graves heridas que lo dejaron postrado. Estas son las imágenes del momento exacto de la golpiza. 2 personas arremeten contra este señor que ya estaba sentado. Aparentemente, y según lo dicho por testigos, serían quienes agredieron al hombre usuarios de drogas. Él tenía primero ese palo de escoba, pero después le quitan el palo de escoba y con ese palo empiezan a golpearlo. Son conocidos delincuentes de la zona. Esto pasaba en Lambaré. Y ahora él está mal. Le rompieron la cabeza, le lastimaron todo mal a esta gente. Y es injusto que ellos sigan libres y que la gente no haga nada por él, porque él es una persona que no hace nada a nadie, no le lastima. Él siempre está acá, este es su lugar, él nació, se crió y su barrio. Su barrio, le conoce la gente, le cuida a los niños, a todos los que están acá siempre le trae remedios si están enfermos. Él es una persona muy buena y es injusto que le hagan esto a él, siendo que todos le conocen y esta persona prácticamente él le crió, les vio desde chico y que le hagan otra vez así es injusto, la verdad. Estos muchachos que lo atacaron, ¿saben quién es él? O sea, no pueden decir, no sé ni cuál cara. Conozco, sí, le conocen a él. Ellos prácticamente se criaron con él les vio crecer a ellos y es injusto que le hagan así. ¿Qué lesiones tiene tu tío? Y prácticamente le rompieron la cabeza, perdió mucha sangre, está débil. Ayer le llevaron en el hospital, le cosieron la cabeza y ¿cuántos puntos unos cuantos puntos. La verdad que no sabría decirte, pero es muy profundo la herida que le causaron. O sea, es corte nomás y traumatismo también, ¿qué dijeron los médicos? No, la verdad que no le hicieron nada de... ¿Dónde fue la infección? En el hospital de Lambaré. Ahí mismo le llevó. ¿Medicamentos, antiinflamatorios? Solo antiinflamatorios le estaban dando, solo eso. Nada más. La cara y la cabeza le reventaron. Le reventaron, sí, y los costados, pero todavía no logramos ver porque está muy adolorido y está tendido en la cama prácticamente. ¿Y también le duele? Sí, le golpearon todo mal. Todo. ¿Muchos le jugaron? ¿No? Sí, muchos le jugaron. Muchos le jugaron. Estoy desgraciado y estar así libre. Le jugaron a mi tío prácticamente. Es injusto que estén libres, la verdad, es injusto que le tengan así. Y ojalá que se haga algo y la comisaría no esté recibiendo dinero por esta gente. Porque es injusto que le sigan encubriendo a sus familiares o algo así. ¿Ellos le pegaron porque le pidieron plata o de onda, como se dice? No, le querían quitar su mochila. Porque pensaron que él tenía mucha plata. ¿Qué va a tener mucha plata él? Si ellos le conocen como siempre anda. Queremos justicia y no queremos que quede en vano esto. Porque su mamá y eso les cubre todo a ellos. Y no puede ser eso. La mamá le cubre a los sospechosos. Yo sé que ustedes no quieren decir, pero son jóvenes ya, son que mantienen acá sobre todo el barrio. Sí, y tiene miedo la gente de hablar. ¿Y por qué tiene miedo de hablar? Y por eso ahora nadie nos sale la gente. Y queremos justicia, no quiero que se quede así de balde o pareí, como se dice. Y quiero justicia para mí misma, porque él es una persona humilde, que le ayuda a todo acá en San Miguel y le conoce toda la gente. Por favor. Él estaba haciendo horas, a esa hora de la madrugada, esperaba al bus. ¿Qué hacía tú? Y él siempre se quedaba acá con su amigo y eso. Le tengo miedo a esta gente prácticamente. La gente le tiene miedo. Pero nosotros tenemos que hablar. No tenemos que quedarnos callados. ¿Dónde estarían ellos ahora? ¿Cerquita? Y ahí, en su casa. ¿Dónde es su casa? Y acá a la vuelta. Acá a la vuelta. Y allá ahí vive el otro muchacho. Conocidos son de acá.
casi la mayoría le conoce. Amigos en la delincuencia. Sí, exactamente. Eran las 3 de la mañana, nosotros estábamos ya, cerramos todo, estábamos acostados y escuchamos los ruidos. Empezaron a golpear todo mal, nos amenazaron acá, tuvimos que poner reja. Porque ayer nomás pusimos. Ayer pusieron la reja por la reacción. Ayer pusimos la reja porque ellos nos amenazaron todo mal, que iban a entrar acá, que iban a traer su escopeta, que tienen más gente que van a traer para que entre acá en la casa y nosotros no podíamos dormir. Además de todo, le amenazó con venirle en patota, con otro patotero, con otro barra brava. Sí, porque yo le derramé agua a uno de los muchachos. Si no le derramabas, ¿qué iba a pasar? Y no sé qué iba a pasar, le iban a matar al señor. Que no podían parar, o sea, le pegaban y le seguían pegando. A full le estaban pegando. Y siempre entran en la cárcel y después salen otra vez dentro de poco. Yo no sé cómo hacen, pero salen otra vez muy rápido. Por acá pasa patrullera, vos que tenés negocio, pasa la patrullera de vez en cuando. Suele pasar. Y esa noche pasó, hizo una vuelta. Entonces, después ya. Bueno, vamos a contactar con Jorge Ezcurra porque al inicio del informativo le mostrábamos, puede ser, ¿cómo le calificamos? ¿Un accidente? Sí, un accidente de tránsito. Una caída de moto, un accidente vial. Después se analizará si es un siniestro, ¿verdad? Pero de momento, un accidente de tránsito. Sobre la avenida Cacique Lambaré. Y en ese punto está Jorge Ezcurra. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, compañeros, y estamos en la intersección justamente de la avenida Cacique Lambaré y Testanova. Justamente estamos viendo un automóvil que va a ingresar sobre Testanova al lado izquierdo y es lo que iba a realizar realizó un automóvil, aparentemente Toyota Platz, que se quedó en ese mismo lugar y una motocicleta que venía a alta velocidad no pudo frenar y por lo que se adelantó por la izquierda saliendo al paso de una camioneta que le pasa por encima tanto a la motocicleta como también al que iba en la motocicleta. Es más, si logran poner atención a ese video del circuito cerrado, se nota perfectamente que las ruedas traseras de la camioneta le pasa por encima de las piernas al motociclista. Afortunadamente, por lo que vemos en estas imágenes, la víctima logra levantarse. No sabemos si fue por la propia adrenalina del momento. No conocemos el estado de salud de la víctima, tampoco tenemos todavía su identidad, pero estábamos analizando la imagen de circuito cerrado aquí de esta esquina que, repito, avenida Cacique Lambaré y Testanova, zona de la ciudad de Lambaré, donde un automóvil iba a ingresar aquí por Testanova y la motocicleta a alta velocidad no pudo detener la marcha saliendo al paso de la camioneta que finalmente pasa por encima de la motocicleta y también por encima de las piernas del motociclista en cuestión. Es una zona muy transitada, como pueden ver, más todavía a esta hora pico. Queríamos conversar por lo menos con algunos testigos, pero ya los comercios aquí de la zona están todos cerrados, por lo menos aquí en esta intersección. Y también tendríamos que averiguar con la gente de la comisaría, por lo menos si intervinieron, cuál es el estado de salud de esta persona, un hombre que de milagro se salva ante esta situación, compañeros, teniendo en cuenta la manera en la que la camioneta le pasa encima. Sí. ¿Hay alguna señalización, alguna señaléctica en esa intersección que prohíba doblar a alguna de esas calles a la izquierda? Si te vas sobre Cacique. No hay ninguna señalización, por lo menos a simple vista, pero sí la doble franja en el medio. Sí. La doble franja es prohibido. Es prohibido, no se puede. Sí. Sí. No se puede doblar a la izquierda. Esas lomaditas, no sé cómo esos ojos de gato que se colocan en el medio. Reductores de velocidad, ojo de gato. Ahí ves que está girando, es bastante común, están girando nuevamente. Aparentemente es una zona donde normalmente se realizan ese tipo de giro a la izquierda. Claro, pero que sea común no significa que esté bien. Porque prende el señalero. No, y encima ni la señalero no iba. Encima, recién veíamos en tus imágenes también, Jorge, que un auto salía también de ese mismo lugar y giraba para la izquierda para seguir camino por Cacique, ¿verdad? Sí, ahí tampoco en ese punto, ahí en la calle Empedrada, cuando vos salís a Cacique, no hay ningún letrero que prohíba girar a la izquierda. Voy a ver. Vamos, si me te seguimos. Aquí el compañero Ricardo Jiménez. Es una calle muy angosta, compañeros. La calle Empedrada, nada importante. Por lo menos da como para que sea sentido único prácticamente, porque dos vehículos es muy complicado que se crucen.
Pero la calle Testanova es solamente una cuadra tiene de este lado y luego ya termina. Una calle sin salida. ¿Cómo? ¿Es una calle sin salida? Es una calle con salida a otra calle, pero sí, solamente tiene 100 metros. Sí, ya enseguida interconecta con otra calle. Calle corta. Calle corta. Sí. Hay otro que dobla. Así mismo. Y como bien lo decíamos, por lo menos la señalización o algún tipo de cartel que prohíba el giro a la izquierda no hay, pero sí la señal por el asfalto en sí, la doble franja y también el tema de las pequeñas lomadas que tiene, no sé cómo se llama esto, no sé si ustedes tienen esa precisa, compañeros, de esos ojos de gato con tipo lomaditas que son bastante grandes, por cierto, para poder cruzar. Ojo de gato se llama. Ojo de gato se llama, sí. Está en, algunos son de menor tamaño. Sí. Y justamente los que tienen este tamaño importante es para hacer casi imposible pasar por encima. Claro, porque ¿verdad? Golpea el vehículo del tren delantero enormemente. Y tiene luz de ambos lados. Sí. Una luz. Y fíjate la raya amarilla. Claro, hay doble raya amarilla. Después ya hay un paseo central, ¿verdad? Una divisoria central. Sí. Sí, una divisoria de cemento. Una divisoria de cemento que empieza justamente una vez que culmina esta calle y se extiende por 100 metros más. La avenida Cacique Lambaré es angosta. Sí. En su momento tenía el paseo central que lo volvía más angosta todavía. Sí. Y se fueron eliminando, ese paseo se fue eliminando y dejaron este cordón nomás. Y en algunos casos esos ojos de gato, ahora, pero si con doble raya. Si vos tenés que cruzar, por ejemplo, Cacique, a pie, si vos sos un peatón y tenés que cruzar y te tenés que quedar en el medio, ¿dónde te paras? Y tenés que ser equilibrista. Es claro, es sumamente peligroso. La pintura ya no se nota tanto aquí, compañeros. Ahí se ve, quería destacar. Sí, se ve porque es reflectiva. Girar a la izquierda en ese lugar. Bueno, con copia también a la dirección de tránsito del municipio, ¿verdad? Sabemos que habiendo doble raya uno no puede girar a la izquierda bajo ningún sentido. Pero... ¿Sabes por qué no es tan reflectiva la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? La tacha. Porque está llena de arena. Frente a la parte reflectiva hay cúmulo de arena. Pero convengamos también, Mercedes Guayana, que es muy luminoso. Con el paso del tiempo también va perdiendo esa luminosidad. Grande. Y chivateco, o sea, como bien lo decían, golpea bastante esto a los vehículos, pero aún así se pasa. Bueno, vamos a ver qué otro dato podemos recabar allí de la zona, si es que hubo una intervención policial, si se maneja alguna otra información y volvemos contigo en instantes, Jorge. Hasta luego. Hace un año era asesinado en plena vía pública el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Él tenía 53 años en el momento del atentado y se encontraba entre el edificio de la municipalidad y el local del Palacio de Justicia de la misma ciudad. Los sicarios iban a bordo de una Toyota color plata. Descendieron 3 sujetos encapuchados y automáticamente abrieron fuego contra el ex jefe comunal. En ese momento, y solo en ese momento, él se encontraba sin custodia. La víctima recibió al menos 3 disparos directos y ya cayó desvanecido. Los sicarios huyeron y terminaron incinerando el automóvil en las afueras de la ciudad, como recién compartíamos esas imágenes. Él se encontraba muy mal herido, hablamos del señor José Carlos Acevedo, fue auxiliado, fue trasladado hasta un centro asistencial y allí se constataba que tenía muerte cerebral.
Ya analizando la escena del crimen, los intervinientes rescataron al menos 15 vainillas servidas calibre 9 milímetros. 5 días después del atentado, se confirmó la muerte de José Carlos Acevedo. Se logró la detención de 2 personas que fueron localizadas lejos del norte del país, en el sur específicamente, en la ciudad de Encarnación, luego de un atentado contra otro hombre en Camburetá. En aquella ocasión fueron detenidos Ronnie Ayala Benítez, alias Alemão, y otro acompañante. Lo importante es que se incautó en el operativo esta pistola calibre 9 milímetros que también compartíamos en imágenes recién, y se realizó un minucioso trabajo de balística y de pericia del arma, y allí se sacó la conclusión de que fue una de las pistolas utilizadas en el atentado en Pedro Juan Caballero y además también en otros episodios criminales que se dieron anteriormente. Así por lo menos el comisario Luis López nos confirmaba. Estas son imágenes de lo que se vivía ese día, cuando esa calle ya se encontraba cortada. Él había corrido unos pocos metros, pero de todas maneras fue alcanzado por estos sicarios que bajaron y fueron corriendo directamente hacia su humanidad para realizar los disparos. Se cumple un año del asesinato de José Carlos Acevedo. En el año 2017 sucede un doble homicidio en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Las personas fallecidas en ese momento, la policía había encontrado un arma, fue una pistola calibre 9 milímetros que fue incautado, procesada. Pero era de la víctima. Pero era de la víctima. Entonces ese arma de fuego fue estudiado, fue peritado por los peritos de criminalística. Entonces a raíz de eso la ciencia nos indica de que esa arma posteriormente fue utilizada en la tentativa ocurrida en Iturbe, como también en la muerte del intendente de Pedro Juan Caballero. Las evidencias, los indicios nos llevan a concretar de que ese arma fue utilizado en la muerte del señor intendente, como también en la tentativa ocurrida en la ciudad de Iturbe. Un hombre de 29 años entró con un destornillador a una vivienda, esto en Ciudad del Este, donde se encontraba una mujer con sus 2 hijas pequeñas todavía. Intentó robar, ingresó con intenciones de robar un celular y quiso aprovechar esta situación para abusar de la mujer frente a las propias niñas de 1 y 5 años respectivamente. Una de las pequeñas terminó pidiendo ayuda al vecino y finalmente vinieron a reducirlo. La mujer, no obstante, fue herida con el destornillador. Este hombre tiene antecedentes por robo. Fuimos alertados por el sistema 911, ¿verdad? Que un grupo de vecinos le redujo a este sujeto, que es Ricardo Miguel López Almeida. Según la denuncia, ¿qué refiere la víctima? Este hombre ingresó a la vivienda, se apoderó del aparato celular, posteriormente iba a salir. Y así, según los vecinos, o sea que la víctima manifiesta, ¿verdad? Que él ingresó con un destornillador en mano, ¿verdad? Y ahí le apretó a la víctima y le sacó un celular y intentó abusar sexualmente de la misma. Esta víctima se encontraba también con algunos menores de edad en la casa. Se encontraba justamente con sus 2 hijas menores. ¿El mismo fue reducido, entregado a la policía, puesto a disposición? Así es, y viste que su hija menor, ¿verdad? En ese momento gritó, pidió auxilio a los vecinos. Y ahí los vecinos ya se alertaron y se apersonaron en el lugar, ¿verdad? Y ahí fue que le redujo a este sujeto. ¿La víctima fue herida? Pero no de gravedad. Fue herida con el destornillador, no de gravedad, sí, digamos, lesión de consideración, una tocada con el destornillador. ¿La identidad del detenido maneja la policía? Así es, fue identificado como Ricardo Miguel López de Almeida, de 28 años.
Bueno, vamos a hablar de estas obras que lastimosamente quedaron inconclusas y que hasta ahora no se sabe cuándo es que se va a poder disponer de lo necesario. Hicimos un recorrido por los pabellones de la Escuela Santa Teresita del barrio San Vicente de Asunción y varios son los años que ya llevan estas aulas sin reparaciones. Y lo peor de todo es que afecta a una cantidad importante de alumnos. Estamos verificando en este momento, haciendo una estadística para presentar al equipo de transición de la realidad de la escuela. Esto hace 7 años. 7 años. Dos pabellones, ¿verdad? Que inconclusas, ¿verdad? No tuvimos respuesta aún del Ministerio de Educación. Seguramente vamos a hablar con el señor ministro esta semana, ¿verdad? Para ver si qué posibilidad hay. Si no hay, a través del Ministerio de Educación, sabemos que la municipalidad tiene fondos para poder terminar esta obra. No podemos tener una obra inconclusa, los niños asignados allá dando clases en el aula 30, 40. En este caso, nadie aún se hizo responsable. Se vino como 10 veces a medir, ¿verdad? El famoso arquitecto, ingeniero, eleva el informe, hasta ahí. Entonces, hoy ya nosotros necesitamos darle solución. Esta obra prácticamente es responsabilidad del Ministerio de Educación por el momento, ¿verdad? No fue adjudicada a nadie. Lo único que hizo fue clausurar y venir como 4 o 5 veces a hacer la medición. Pero respuesta en términos financieros no tenemos. Son 2 aulas que están totalmente clausuradas ya. Y estas también. Todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 2 alas son, ¿verdad? Ahí está el director que puede dar también una versión más real del tema. Pero lo que vuelvo a repetir es que no vamos a callarnos más. Vamos a buscar la solución. Continuamos en el noticiero central de C9N. La información internacional se centra en Ecuador. Vamos hasta Quito con nuestra compañera y amiga Adriana Rojas y la actualización de la situación política en el país. Adelante, Adriana. Compañeros de nuestra cadena aliada Albavisión, amigos televidentes, así es. Ecuador amaneció con la noticia de la disolución de la Asamblea Nacional. A esta hora nosotros nos encontramos en los exteriores, donde el Parlamento está completamente militarizado y también custodiada por la Policía Nacional. Todo el perímetro se ha cerrado y desde muy temprano se ha impedido el ingreso de quienes ahora ya son ex asambleístas de la República del Ecuador y su equipo de trabajo, asesores y también los trabajadores de su despacho. En horas de la mañana también el presidente Guillermo Lasso ha dado declaraciones, ha justificado el decreto 741 con el cual se disuelve la asamblea, ha dicho que es debido a la grave conmoción social y también a la crisis política que atraviesa el Ecuador. Recordemos que el día de ayer él se sometió a un juicio político, 2 bancadas intervinieron durante los alegatos tanto del correísmo, que es el partido del ex presidente Rafael Correa, y también otro de los partidos fuertes del Partido Social Cristiano. Ellos lo han acusado de un presunto delito de peculado. El día de ayer se defendió por alrededor de 2 horas dentro del Parlamento y se inició un debate. Sin embargo, hoy el escenario nuevamente cambia, se suscribe este acuerdo, se disuelve la asamblea. Este decreto, además de la disolución de la asamblea, establece que en un lapso de 7 días a partir de la suscripción de este decreto se notifique al Consejo Nacional Electoral para que llame a las elecciones anticipadas con las cuales se pueda designar nuevamente al presidente, vicepresidente de la República del Ecuador y también a los 137 asambleístas. Esto será en un lapso de 90 días, según lo que establece la ley, para poder designar a las nuevas autoridades. Las nuevas autoridades gobernarán por el tiempo que le reste a la actual administración. Es decir, según lo que se calcula que este proceso tome 3 meses, el nuevo gobierno, las nuevas autoridades gobernarán por un lapso de 1 año y medio más o menos, y ahí nuevamente volveremos a las elecciones para elegir nuevamente al presidente y a los legisladores que tengan ya su periodo normal, que es de 4 años. Algunas bancadas, sobre todo la del ala correísta, como ya lo habíamos mencionado, ellos dieron declaraciones, han señalado que la decisión tomada por el primer mandatario sería ilegal e ilegítima, porque dicen que no existe conmoción social, que no existe una grave crisis política, pero sin embargo se adhieren porque ven la oportunidad de que se pueda cambiar de gobierno. Sin embargo, hay otras alas, por ejemplo, también fuertes dentro de la Asamblea, el Partido Social Cristiano.
Ellos han dicho que van a acudir a la Corte Constitucional para presentar recursos alegando este decreto ejecutivo y suscrito por el presidente Guillermo Lasso. Pero también hay, por ejemplo, partidos como la Izquierda Democrática que también se adhieren, han visto con buenos ojos la decisión tomada por el primer mandatario. Hasta esta hora no se han registrado mayores inconvenientes en los exteriores de la Asamblea, tampoco hay movilizaciones por parte de organizaciones sociales y políticas. Todo transcurre con normalidad. Nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo de la información. Es cuando les podemos informar para nuestra cadena aliada Albavisión desde Quito, Ecuador. El juez Mirko Balinotti ratificó la prisión preventiva para Carlos Lescano, el conductor involucrado en el arrollamiento fatal ocurrido la semana pasada en inmediaciones del mercado de Abasto. Ratifican prisión para conductor. El Hospital del Trauma reportó que recibió a personas que fueron derivadas desde la zona de protestas en inmediaciones del TSJE. Aseguraron que a estas alturas ya todos fueron dados de alta. En total fueron 56 heridos tras manifestaciones. El expresidenciable paraguayo Cubas no irá a ninguna otra penitenciaría del país. Esto lo dispuso el juez Julián López. Deberá resolver los recursos planteados por la defensa. Payo permanecerá en la agrupación especializada. Al menos 4 personas murieron en un ataque perpetrado por hombres armados contra un convoy del consulado de ese país, en el sureste de Nigeria. Mortal ataque a convoy estadounidense. El Manchester City y el Inter de Milán se enfrentarán por primera vez en una final de la Liga de Campeones, tras eliminar en semifinales al Real Madrid y al AC Milán, respectivamente, en un enfrentamiento que será el primero en la historia de ambos clubes en un partido por el título, final inédita de la Champions. El fiscal de Curuguatí, Meiji Udagawa, confirmó haber dictado la captura del esposo o el viudo, en este caso, de la mujer que fue muerta junto a la pequeña Mía Soledad. ¿Recuerdan este caso? La pequeña junto con la niñera fueron muertas en la zona de Catuete. ¿Por qué la orden de captura? Porque el hombre nunca se presentó para prestar declaraciones en el juicio oral y público, a pesar de haber sido convocado en reiteradas oportunidades. El padre de Mía Soledad, el señor Roberto Carlos Mendoza, se apersona en la Secretaría del Juzgado del Tribunal de Sentencia para darse por notificado, atendiendo a que él no fue notificado de la sentencia del mes de diciembre, la sentencia definitiva, en el cual fue absuelto la única persona que estaba acusada por el tipo penal de homicidio doloso. En este caso fueron víctimas fatales la menor de 10 meses, Mía Soledad y Blanca Mabel. ¿Qué tipo de apelación presentan? ¿Apelación general? No, es una apelación especial contra la sentencia definitiva, atendiendo a las disposiciones justamente del artículo 67 y siguientes, en el cual nuestro ordenamiento procesal da la posibilidad en este caso a la gente que... A la familia de la víctima. A la familia de la víctima propiamente, en su calidad de víctima, a recurrir, a impugnar resoluciones y sobreseimientos definitivos. El único, toda la investigación, lo que se hizo, lo que el anterior fiscal hizo, apunta a toda la investigación de todas las pruebas están a contra de él. Y ahora el fiscal me salió con eso de que no hay prueba contra él, y ahora está suelto otra vez de culpa y pena, y estamos acá para pedir justicia, Adelia. ¿Quiere que vuelva a hacer un juicio? Que se vuelva a hacer otra vez, que se vuelva, pero lo que quiero es que ese fiscal ya no esté más a cargo de la investigación de mi hija. ¿Ya te vamos a mandar de familia, ¿verdad? El 9 de enero a lo tenía, 22 días a web, pero toparla y cuerpo ya. 22 días a web, no hay que decir que el mismo día todo yo casi puede. ¿Esta te la llamado ya por persona? Esta hija el único de hoy la noia, no sé, supuestamente José Dolores la supuesto actor. Ayer la igual se ella para la José Oyapota, siento que en todo momento hoy incendié, pecuña caraí te han entregado un guarela será allí, viste que arajata hoy incendia ya, y se con José
es ya de nas ndien de hoje já tem bollo ladrillo se já tem viaje já sua a José em momento pese a entregar já pesou la mitad o José en 10 a ese 10 llegó o no puede ser, no tengo que convertir en 2 personas a la misma vez porque la olla pues jamás la jaeo mía. Algo anda hoy la pea jaeo siempre tipo ja donde fue culpable pero oreco cambia para hoy la diversión. Los fiscales de Convivencia Ciudadana, Fátima Capurro y Ángel Ramírez, van a imputar a 14 personas por resistencia, perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible. Todo esto con relación a la manifestación que se daba en los últimos días y sobre todo al episodio en específico de esta madrugada cuando desalojaron la zona los policías. Esto pasaba en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Además, también fueron incautados elementos de convicción que van a estar sujetos al análisis correspondiente. ¿Por qué estas personas específicamente y no todas las detenidas y demoradas? Porque en manos de estas, o por lo menos bajo conciencia de las mismas, fueron encontradas evidencias importantes que los vinculan a estos casos en particular. Armas contundentes, armas blancas, bombas caseras, la que le llamamos molotov, también palos de madera que serían tipo garrotes. Tenemos 14 personas, como te digo, y que vamos a estar analizando caso por caso. Existe incluso momento de explosión de estas bombas caseras. Entonces, todo eso hizo que la policía esté derivando estos casos para que nosotros también analicemos caso por caso y luego, si corresponde, para estar imputando. Sí, ellos van a estar siendo acompañados, si así lo deciden, por un abogado particular o por los defensores públicos que también ya están citados en esta sede fiscal, como asimismo la doctora forense, la médica que va a estar haciendo una revisión antes para evitar cualquier tipo de hechos, ¿verdad? De que después estén diciendo de que no fueron revisados y todo eso. El Ministerio Público desde el primer momento en los otros casos también estuvo presente el personal de medicina forense haciendo esa revisión. La policía hizo un trabajo de investigación en caso por caso y se fueron analizando fotos, videos y lo que se incautó del poder, porque evidentemente hubo flagrancia, por eso fueron aprendidos anoche. Estamos haciendo un seguimiento a aquellas detenciones para poder también tener, como estás diciendo, identificado quiénes fueron los instigadores en este caso, quiénes fueron los que le trajeron a estas personas, incluso quiénes fueron los que financiaron, ¿verdad? Si se puede llegar a eso. Bueno, y la policía, por supuesto, dio a conocer también las identidades de las personas que fueron encontradas durante el despeje de la avenida Eusebio Ayala con bombas molotov, digo bien. Estas bombas, según los expertos policiales, pueden ser mortales. Una bomba molotov, en este caso lo que vimos es que las botellas de vidrio están cargadas con combustible, algún producto altamente inflamable. Entonces utiliza como una mecha también un trapo embebido en el mismo combustible. Entonces, en un momento dado, la persona tendría que iniciar el fuego en la mecha con un encendedor o algo parecido. Y una vez iniciada la mecha, se lanza esto y al contacto, al impacto, se rompe y se derrama el combustible. La letalidad radica principalmente en que si uno es alcanzado por el combustible, inmediatamente al ser altamente inflamable, el fuego de la mecha se transmitiría en esa persona. También existe la posibilidad de que una persona, por el combustible que se inflama de manera repentina, aspire un poco de ese calor excesivo y produzca lesiones graves en los conductos ya sea de la nariz o por vía de la boca. Ahora, el vidrio, porque todas las botellas son de vidrio, ¿no se convierten en metralla o hay también molotov, como hemos visto años anteriores, en que le ponen metal o le ponen balines? Hay diferentes tipos de bombas molotov o, digámosle, una bomba casera. La bomba molotov se refiere a bombas fabricadas de manera casera con materiales improvisados. Son armas clasificadas entre las armas no convencionales, armas prohibidas también, cuyo uso es bastante letal y
las tipo termita, por ejemplo, las que tienen adheridas, que se pueden fabricar inclusive de otros materiales inflamables, altamente combustibles también, pueden llevar metrallas por adherido al cuerpo. Ahora, la botella sí se convierte en un material muy peligroso, fíjate que queda normalmente la punta y la base de la botella son altamente cortantes, que también pone en peligro la integridad física de las personas que están dentro del área de operaciones, sí. Por último, ¿qué combustible es lo que se vio en este despegue? Yo creo que los análisis forenses van a determinar con precisión eso, pero creemos que van a ser nafta. Dentro de estas 14 personas aprehendidas, 2 de ellos los tenemos identificados. En el momento de su aprehensión se ha incautado de su poder bomba molotov, palos y también bombas de estruendo. Están identificados plenamente y el informe correspondiente ya ha sido remitido a la fiscal de la causa, en este caso la abogada Fátima Capurro. ¿Estas personas serían Derlis? Sí, Derlis y Andrés, si mal no recuerdo. Derlis Emanuel Jiménez y Alberto Ramón Núñez. Exacto, Alberto Manuel Núñez y Derlis Manuel Jiménez. Hay imágenes que se ha captado a través de vía aérea y donde se aprecia fehacientemente que los mismos habían lanzado, o sea que los manifestantes habían lanzado 4 a 5 bombas molotov en contra del personal que procedía a dirigirse hacia donde se encontraban los manifestantes. ¿Cuántos celulares incautados? Celulares tenemos incautados aproximadamente 10. 4 son celulares cuyos dueños están identificados y hay 6 celulares aproximadamente que se han encontrado en una bolsa debajo de una de las carpas en vista de que los manifestantes corrieron y dejaron abandonado en el lugar. Listo las super ofertas en celulares y televisores. Una mujer denunció un caso de sextorsión. Le iba a entregar el dinero a esta otra mujer que le estaba exigiendo una importante suma de dinero por segunda vez. El dinero fue encontrado en poder de la persona que le había exigido a la víctima. Y una vez más, se insta a la ciudadanía a denunciar casos similares. Puedes llamar al asterisco 377. Un diseño operacional. La denuncia fue formulada por una ciudadana con respecto a un hecho de extorsión, donde la misma ya había sido víctima tiempo atrás y ahora se procedía, digamos, al contacto con la extorsionadora y a raíz de los datos proporcionados por la misma el día de hoy, a través de una disposición judicial en coordinación con el Ministerio Público, con el fiscal Oscar Delfino, se procedió a un procedimiento de entrega de vigilada, donde se constituyó la persona, la extorsionadora, hasta un punto, conforme a la referencia que se dio y a la negociación que se estaba realizando, siempre bajo seguimiento judicial y también de coordinación con el Ministerio Público, donde esta persona se constituyó y tomó en su poder la evidencia que procediéndose de manera inmediata a la aprehensión de la misma en la vía pública, ¿verdad? La importancia de realizar las denuncias ante este tipo de casos de sextorsión. Correcto. Los elementos que estaba utilizando, en este caso la autora de los hechos, serían elementos de contenido íntimo de la víctima. Y todos estos casos donde existe pedido de dinero y donde hay una amenaza real, latente y vigente, ¿verdad?, en contra de la víctima, solicitamos que se acerquen hasta el departamento antisecuestro o se pongan en contacto a través del call center asterisco 377, donde va a ser asistida la víctima. Y también importante mencionar que existe un protocolo de intervención en coordinación con el Ministerio Público donde se resguarda la identidad de las víctimas. Entonces, con esa confianza puede acercarse a formular la denuncia correspondiente y nosotros a partir de ahí ya realizamos el procedimiento. En algunos casos, como en este caso, corresponde a la modalidad de entrega vigilada. En otros casos también, ¿verdad?, responde a otra línea de investigación, pero siempre a partir de la denuncia del ciudadano.
Comisario, en torno al caso en sí, ¿es la primera vez que la víctima realizaba este tipo de pagos o...? Correcto, esta es una señora de 45 años de edad, se llama Andrea Martínez. Sí, es una persona que no cuenta con antecedentes penales y esta habría accedido a información sensible, personal de la víctima a través de... Era una ex compañera de trabajo, según los datos que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se tomó contacto con la misma y empezó la exigencia de dinero. Primeramente, la víctima ya habría pagado un monto de dinero tiempo atrás, aproximadamente 2 meses atrás, pero continuó la exigencia de dinero. Y eso es siempre importante entender de que el pago a un extorsionador no es la solución, que eso por lo general capitalizamos para que haya más víctimas y también nos volvemos en clientes, donde en algunos casos vamos a tener que pagar mensualmente, semanalmente montos de dinero. Entonces, en todos estos casos, no importa tampoco la cantidad de dinero, acercarse hasta el DAS o ponerse en contacto con el Departamento Antisecuestro asterisco 377 para que sea asistido ya de primera mano la víctima con el acompañamiento que nosotros le proporcionamos. A modo de aclaración nada más, comisario, ¿la víctima sería entonces una mujer también en este caso? Estamos hablando de una persona de sexo femenino, correcto. Correcto, muchas gracias. En el barrio Fátima de Ciudad del Este fue detenido un hombre sindicado de vender drogas. Fue detenido con varias evidencias. Y según el reporte que llega desde la capital del Alto Paraná, cada día van cayendo más distribuidores. Esto en el marco de un trabajo coordinado entre las autoridades de lucha contra el narcotráfico. La policía menciona que más de 9 kilos de estupefacientes fueron incautados en el procedimiento. Así mismo, como estaba manifestando el día de ayer, verán, horas de la siesta tarde, se procedió a la aprehensión de una persona e incautación de sustancias prohibidas como cocaína y marihuana. Esto es a través de la información que recibió personal de este departamento de que se estaría comercializando en un determinado lugar sustancias prohibidas, por lo que el personal acudió a la zona una vez visualizado a una persona en actitud sospechosa que estaba teniendo una mochila con una bolsa en su mano. Fue interceptado por los mismos. Una vez que quisieron identificarle, esta persona corrió ingresando en el predio de un domicilio, por lo que el personal, conforme al artículo 239 del Código Procesal Penal, ingresó detrás de él, procediendo a su aprehensión e incautación de diferentes paquetes de marihuana, como así también de cocaína. Bueno, el personal había recibido la información de que esta persona se dedicaría, ¿verdad?, a comercializar, ¿verdad?, como generalmente se dice, al menudeo o boca de fumo, por lo que se realizó este trabajo de inteligencia, pudiendo visualizar e ubicar a esta persona en el kilómetro 9, por lo que se procedió, ¿verdad?, a aprehenderlo, como mencioné recientemente. Entre tantos paquetes, por ejemplo, podemos mencionar 16 bolsitas transparentes tipo embalado al vacío, que contenía 500 gramos aproximadamente, como así también 34 bolsitas tipo de hielo que contenía también sustancia herbácea, también 21 moñitos de sustancias blanquecinas de supuesta cocaína, así también un objeto embalado de color marrón de 3 kilogramos aproximadamente, también de sustancia herbácea, que posteriormente se le dio, ¿verdad?, participación al personal de antinarcótico, quien realizó el análisis de campo primario, arrojando como resultado positivo tanto a marihuana como a cocaína. Bueno, tendríamos un pesaje total de 9 kilos 700 gramos de marihuana, como así también de 7 gramos de supuesta cocaína. Bueno, la información preliminar que tenía el personal es que se estaría comercializando y que sería esta persona, por lo que se realizó, ¿verdad?, el trabajo de forma inmediata. También se pudo, ¿verdad?, incautar del poder del mismo estas balanzas de alta precisión que generalmente son utilizados por estos